Buenas tardes, amigos televidentes y hermanos. Los saluda su hermano Johnny León en el nombre de Cristo Jesús. Estamos una vez más acá a través de este medio trayendo la palabra de Dios para estos momentos que es alegría, es calma, es tranquilidad, para que podamos confiar en el único ser que nos trajo a este mundo, el único ser que nos dio vida y vida en abundancia. Estoy hablando de nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, la cual ha permitido de que estemos pasando estos momentos. Dios sabe por qué, y su palabra nos va a revelar el por qué estamos pasando estas situaciones. He traído un tema que tiene como título Paz en la tormenta. Qué hermosa palabra, paz, y aunque la palabra tormenta no es tan grata, pero al menos hay paz, dice en la tormenta. En medio de la tormenta hay paz. La cita bíblica para este título, este tema, se encuentra en San Marcos capítulo 4, del 35 al 41, y dice así la poderosa palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué hermosa palabra de Dios que nos habla en este libro de San Marcos. Oremos un momento. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos, Señor, esta palabra en estos momentos, en este tiempo que nos tocó vivir, Padre Celestial, donde en ti solamente podemos encontrar la confianza, Padre amado. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, donde podamos tener paz en medio de la tormenta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos habla de una gran tormenta, no solamente una tormenta, sino una gran tormenta, dice. Pero esta tormenta se desarrolló justamente en el reino de Israel, donde ahí en la parte norte de Israel tienen lo que es conocido como el mar de Galilea. Pero en realidad es un lago porque no tiene conexión con el mar, pero es un mar más o menos, digo, es un lago que tiene más o menos las dimensiones de 21 kilómetros de largo con 13 kilómetros de ancho. Y a esas dimensiones, por eso se le llama mar, por la dimensión que tiene, es muy grande, son 21 kilómetros de largo. Y bueno, ¿y qué pasaba? ¿Por qué se generaban tormentas en ese lago? Este lago tiene una particularidad de que está a 200 metros bajo el nivel del mar. No tiene su altura, su nivel no está sobre el nivel del mar, como lagos que nosotros conocemos acá en el Perú. Lagos que acá en el mismo Ancash, Conococha, Yanganuco, ellos están sobre el nivel del mar. Pero en este mar de Galilea, ellos están a 200 metros bajo el nivel del mar, lo que provocaba siempre constantes tormentas, siempre constantes vientos que venían, porque justamente estaba como emposado, venían y se encontraba con otro tipo de vientos calientes y producían lo que eran las tormentas. Los pescadores de ese entonces, ellos habían percibido muchas veces en sus faenas, en sus momentos de pesca, ellos habían pasado muchas tormentas, pero esta tormenta era diferente, como le decía, era una gran tempestad. No solamente era momentos que le movía la barca nada más, sino que realmente era fuerte.
La palabra tempestad en el griego original viene a querer decir el seísmo. En el griego original, tempestad quiere decir seísmo, lo que también quiere decir en el castellano que nosotros conocemos como sismos. Pero ¿qué relación tiene lo que es la tempestad con el sismo? Justamente nosotros que hemos podido apreciar, hemos podido pasar muchas veces sismos, lo que no en el mar, pero hemos podido pasarlo acá. Pero ¿cuál es la característica principal de este sismo? Justamente es mover todo lo que pueda tener. Las casas se mueven, uno incluso al caminar no puede tener la estabilidad porque se está moviendo todo lo que nosotros podemos pisar, todo se mueve. Por eso que es el sismo. Pero acá en el mar de Galilea, esta tempestad, esta gran tempestad, también se movía todo, las barcas se movían tan tremendamente de que las olas, venidas por el viento que causaban, se iban a ellos ya quizás a hundir, las olas se venían sobre la barca, era una gran tempestad, una gran tormenta se había desatado ahí. Pero por eso se había ocasionado en el mar de Galilea. Como les decía, no hace mucho, los pescadores habían pasado muchas tormentas, pero esta era una tormenta diferente. ¿Qué había pasado antes de ello? Jesús había estado con la multitud, con muchas personas, hablándoles sobre el reino de los cielos, hablándoles sobre que solamente en Él hay la salvación. Eso era a las multitudes, pero a los discípulos Jesús les estaba enseñando de que tienen que tener fe. Les hablaba de la fe. Poco había hecho de que eran más de 5.000 personas y no tenían qué comer. Y Jesús les hizo el milagro de los peces y los panes, donde los discípulos se quedaron maravillados, como para que ellos puedan tener una fe firme, una fe constante en Jesús, porque hacía grandes maravillas. Pero la palabra de Dios dice acá que llegó la noche y dijo Jesús, pasemos al otro lado. Algo muy maravilloso que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Cuando Jesús expresó estas palabras, pasemos al otro lado, lo que les estaba diciendo es unas palabras de garantía que ellos iban a cruzar al otro lado. Ellos no se imaginaban lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso que Jesús, cuando estuvo en la barca, Él se quedó dormido en la barca. Se quedó dormido para ver cómo es la actitud de sus discípulos. Y los discípulos iban confiados porque hasta eso había una bonanza sobre el mar de Galilea. Pero cuando se comenzó a desatar esta gran tormenta, ellos comenzaron a preocuparse. Quizás en ese momento dirían ellos, bueno, esta será una tormenta como las otras que hemos podido pasar. Y comenzaron ellos a sacar el agua que entraba en la barca para que no se hundiesen. Pero el agua venía cada vez más y se levantaba cada vez más y la tormenta cada vez cubría la barca, de tal manera que los discípulos ya se sentían ya ellos perecer. Pero Jesús seguía durmiendo. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, pero los discípulos no escucharon realmente la profundidad de sus palabras cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Ellos quizás de repente lo tomaron como una palabra más del Señor Jesús, como muchas veces ellos habían pasado al otro lado. Pero esta vez ellos desconfiaron, se olvidaron realmente de las palabras de Jesús. La vida de ellos había cambiado rotundamente porque ellos ya no eran como que los discípulos de Jesús. Ellos eran personas que querían salir de esta tormenta, ellos querían llegar al otro lado, o de repente al comienzo, no sé, pero que ellos querían llegar a orillas, ellos querían llegar a un punto de salvación, porque ellos se sentían perecer. La palabra de Dios habla, dice, una gran tempestad de viento que echaba las olas de la barca. Realmente ellos habrán estado tan asustados de tal manera que el miedo les comenzó a invadir por sus vidas.
Y ellos verían una ola que se venía por este lado, la otra ola por este lado, y la barca se llenaba de agua y ellos sacaban el agua. Ellos hacían todos los medios posibles para poder mantenerse a salvo ellos. Y Jesús seguía durmiendo. Porque Jesús, donde estaba ahí, Él estaba probando a sus discípulos. Él estaba confiado de que Él iba a pasar al otro lado. No importaba cómo estaba Jesús en ese momento. Jesús sabía de que Él iba a llegar al otro lado. Y que no iba a haber nada que pueda a Él obstaculizarlo, nada que iba a poder detener, porque Él dijo, yo voy a pasar al otro lado con mis discípulos. Porque le dijo, pasemos al otro lado. Y Jesús sabía de que Él llegaría al otro lado. Por eso que Él seguía durmiendo tranquilo, cosa que no pasó con sus discípulos. Los discípulos, ellos perdieron totalmente la calma. Sus sentimientos comenzaron a llegar a sus vidas de tal manera que ellos ya no pensaron otra cosa, sino que realmente salvarse. Pero ellos no podían hacerlo porque no podían tirarse al mar para nadar y llegar a la orilla. Su única salvación para ellos en ese momento era la barca donde estaban. Por eso que ellos cuidaban la barca, cuidaban ese lugar donde estaban, sacándole el agua para que no se hunda. Porque ellos querían llegar al otro lado. Querían salvar sus vidas. Eso era lo que se aferraban ellos. Ellos muchas veces quizás habían podido salir de tempestades. Quizás ellos dirían, vamos a manejarlo esta situación con nuestras propias fuerzas. No lo despertemos al maestro. Dejemos dormir al maestro, quizás dirían al principio ellos. Porque ellos por sus propios medios querían salir de ese apuro. Como muchas veces lo habrán salido ellos en tempestades anteriores como pescadores que pasaron. Pero el maestro seguía durmiendo como le decía. Pero cuando ellos vieron realmente que esto se incrementaba tanto y que sus fuerzas ya fallaban y que no podían para más ellos realmente vieron a Jesús que seguía durmiendo y fueron y despertaron al maestro. Las palabras de ellos fueron unas palabras muy desesperantes. Unas palabras que realmente ellos querían ser salvados. Dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Encontramos también en otro libro, del libro de los Evangelios Sinópticos, encontramos nosotros que Jesús le dijeron, maestro, sálvanos que nos morimos, que perecemos. Ellos ya se sintieron morir. Ellos ya se sintieron estar muertos. Y vieron en Jesús la única posibilidad de que podrían ser salvos. Por eso que le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, dice la palabra de Dios, reprendió al viento, reprendió al mar. Jesús, creador de cielos y tierra, Jesús, Dios hecho hombre, se levantó y les habló. Y les dijo, calla y enmudece. Porque a la palabra de Jesús, una palabra fiel y verdadera, una palabra que es todopoderosa, dijo, calla y enmudece, y los vientos y el mar se detuvo y produjo una gran bonanza. El cielo, o sea, los vientos y el mar obedecieron a Jesús, pero los discípulos no creyeron en Jesús, porque Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, pero ellos no le creyeron. Ellos se sintieron morir, no pusieron su confianza en Jesús, porque si ellos hubiesen dicho, realmente, si Jesús nos ha dicho que vamos a cruzar al otro lado, entonces vamos a cruzar al otro lado. ¿Qué tan importante es, amigo que me escuchas o hermano, que el confiar en Jesús es el vivir del cristiano? ¿Qué es tan importante que para que uno pueda vivir bien es creer en Jesús?
Y gracias a Dios de que muchos de nosotros que creemos en Jesús, estamos confiando en Él. Pero hay muchas personas que están en el mundo que no creen en Jesús. Y están desesperados en muchas situaciones. Realmente Jesús es Dios. Y Jesús tiene el poder para remover la causa del problema. A lo que está causando ese problema, Jesús, Él tiene el poder para sacar. Pero también tiene el poder para sacar el temor de una persona. El efecto del problema. Él tiene el poder, como le digo, para sacar la causa del problema y tiene el poder para sacar también el efecto. Había pasado algo muy grave con los discípulos. Los discípulos podían ellos apreciar una gran tempestad que se venía sobre ellos. Y ellos pensaban de que su problema era la tempestad grande que venía. Quizás otros de sus discípulos dirían, no, quizás nuestro problema es de que la barca se va a hundir. Porque de repente puede venir esta tempestad, pero si la barca no se hunde, podemos pasar. O sea, su problema de ellos, pensaban ellos de que su gran problema era la tempestad, la gran tempestad que estaba fuera de la barca. Otros pensaban que su gran problema estaba dentro de la barca porque se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Pero el verdadero problema de los discípulos era dentro de ellos. Porque su verdadero problema era que no creían en Jesús que les había dicho, pasemos al otro lado. Porque cuando Jesús te dice algo, amigo, que me escuchas, Él lo cumple. Hermano y hermana, tú que me escuchas, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, es porque pasaremos al otro lado. Y esa es la confianza que ponemos en Dios. Porque Él hizo todo, nosotros nada. Por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena, tener la fe firme en nuestro Dios. Su grave problema de ellos era que no confiaban en Jesús. Y como últimas circunstancias, vieron a Jesús y dijo, Maestro, sálvanos. Y Jesús cuando se levantó hizo que callara el mar y que cese el viento y se creó gran bonanza, dice la palabra de Dios. Y le dice, hombres de poca fe, ¿que ustedes acaso no tienen fe? En otras palabras le estaba diciendo Jesús, ustedes han visto tantas cosas que les he enseñado, tantas cosas que han visto, señales y milagros, y ustedes no confían en mí de que yo podía hacer muchas maravillas, y no confían en mí que cuando yo les dije pasemos al otro lado, es porque pasemos al otro lado. No importando qué tempestad o gran tempestad, porque si Jesús está contigo, no hay tempestad que pueda resistirse ante la presencia de Dios. Por eso que maravilloso es nuestro Padre Celestial que nos da a nosotros esa confianza. Amigos, hoy en día el mundo está en un caos total. Pero el problema, en cierto modo, para el mundo entero, no es lo que está afuera, lo que podemos ver. Como los discípulos podían ver la tormenta que estaba, que las olas se venían. No, el problema no es el coronavirus, el gran problema. El gran problema está en ti. Porque realmente tú no crees en Cristo Jesús que puede hacerlo todo. Jesús quiere que le creas a Él. Y cuando tú le crees a Él, no hay problema, no hay tempestad, no hay coronavirus, no hay nada que pueda hacerse frente ante Jesús, creador de los cielos y la tierra. Porque si Jesús ha dicho, el ladrón ha venido a matar, a robar, a destruir, mas yo he venido a darte vida y vida en abundancia, creemos. Si Jesús les dice a ellos, pasaremos al otro lado, es porque pasarán al otro lado. Y si Jesús nos ha dicho, yo estoy contigo todos los días de tu vida, es porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es la confianza que tenemos nosotros los hijos de Dios. Pero tu amigo que no crees en Jesús, tu amigo que no has escuchado de Jesús, tu amigo que no has aceptado a Jesús, es bueno que aceptes a Jesús como Señor Salvador para que Él te dé la paz, te dé la calma. Muchas personas ahorita están con el estrés, están con la depresión, aún sin que les dé el coronavirus, pero están más enfermos que cuando estuvieran el coronavirus.
porque están psicoseados, no saben si salir o entrar, no dejan que entre ni siquiera ni el perro seguramente de su casa, no dejan que ni lo vengan a visitar nadie, porque tienen miedo de que venga una persona infectada y les pueda hacer daño. Realmente nuestro Dios da la confianza, pero nosotros tenemos que creerle. Amigo, el verdadero problema mundial no es el coronavirus. El verdadero problema es tu fe en Cristo Jesús. Porque si tú no le crees a Cristo, te vienen no solamente el problema del coronavirus, sino todos los otros problemas. Te da lo que es el estrés, de la depresión. Si tienes enfermedad de la hipertensión arterial, puedes morir de muchas cosas. Hoy en día, las estadísticas están marcando que hay más muertos, no por coronavirus. Hay más muertos por otras enfermedades, por otros casos, por otras situaciones, y no por el coronavirus. Por eso que el coronavirus ha agarrado como una gran tempestad al mundo entero. Pero si Jesús nos dijo, yo estoy contigo y confía en mí, debemos confiar en Jesús. Debemos confiar en Él porque solamente en Él encontramos todo ello. Cuando nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos personas de fe, hijos de fe. Y Santiago 1:2 dice de que nuestra fe debe ser probada. Dice, estén por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe, o sea, nuestra fe tiene que ser probada, dice, produce paciencia. Justamente cuando uno tiene paciencia es porque está creyendo en Dios, está creyendo en Jesús. Y si Jesús, Él dijo que pasaríamos toda esta situación, es porque pasaríamos. Los medios están diciendo de que este virus, esta pandemia, ya estaba predicha y estaba dicha por potencias como Estados Unidos, la China, un año antes, donde decía que iba a venir un caos de la pandemia, donde faltarían mascarillas, faltarían guantes, faltarían medicamentos, lo que está pasando hoy en día. Ellos hace un año lo dijeron, pero Jesús hace más de 2000 años lo dijo y está registrado en Mateo 24, en Lucas 21, donde dice que es necesario que esto acontezca. Y hace mención en Lucas 21:11, donde dice, vendrán plagas, dice. Justamente estas cosas que están pasando, Jesús lo dijo hace 21 años, nos advirtió a nosotros para estar preparados. Por eso que hoy en día la confianza en Él está puesta siempre en los hijos de Dios. Pero amigo, tú que no tienes a Cristo Jesús, es necesario que confíes en Él. Porque en esta tormenta que está pasando a nivel global, hay paz en Cristo Jesús. Por eso que el mensaje es paz en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta, donde estaban los discípulos, en medio estaba Jesús. Y Jesús fue el que dio la calma a todo ello. Por eso que en estos momentos de caos que estamos pasando, solamente en Cristo Jesús tenemos la paz. Qué lindo es confiar en nuestro Dios. Había un niño que su padre le permitía viajar en vuelos aéreos siempre. Y había un señor que justamente estaba en el aeropuerto esperando un vuelo. Vio a un niño, tendría 10, 11 años el niño, y estaba sentado esperando su vuelo. Y cuando hicieron el anuncio de que por tal puerta tienen que ir los pasajeros de ese vuelo, una azafata viene y busca al niño y lo conduce al avión. Y cuando el niño estaba en el avión, resulta que este señor que había observado todo ello, coincide con el asiento continuo al del niño. Y este señor ve al niño que ya sentado, sacó un cuadernillo y se puso a colorear. Se puso a colorear con una tranquilidad tan tremenda. Y este señor pudo observar de que este niño le estaba pasando bien. Pero ya una vez que despegaron, ya tenían tiempo de vuelo, hubo unas turbulencias en el cielo.
el avión se comenzó a estremecer tan terriblemente que este señor pensaba que el avión se partía. Las personas se comenzaron a desesperar por todos lados del avión. Pensaban de que ya el avión se partía y todos iban a caer y realmente iban a morir todos. Todos estaban desesperados, el caos había llegado a sus vidas, el miedo había invadido sus vidas, ellos ya no tenían control de sí mismos, sino que el miedo gobernaba sus vidas. Pero este señor, en su miedo, observó al niño y el niño seguía sentado en su asiento, coloreando como había estado al principio. Y los asientos se mecían, se estremecían, pero el niño seguía sentado en el asiento, tranquilo y confiando. Esto al Señor le llamó la atención tan tremendamente. Y le dijo, niño, tú no tienes miedo, como tenemos todos. El avión se va a romper, se va a partir y todos vamos a morir. Y este niño, dejando su color, le mira al Señor con una mirada de tranquilidad, con una mirada de paz, y le dice, yo no tengo miedo porque mi padre es el piloto de este avión. Mi padre es el capitán de este avión. ¿Qué le estaba diciendo este niño? De que aún pase lo que pase, él confiaba en que su padre iba a hacerlo llegar a su casa, que su padre iba a llegar al destino, así como cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado, y los discípulos, ellos no se hubiesen desesperado, ellos hubiesen confiado y hubiesen dicho que si pase como que pase, tormenta tras tormenta, pero si Jesús dijo que pasemos al otro lado, pasaríamos y pasaríamos. Pero ellos no le creyeron a Jesús. Por eso que hoy en día también muchas de las personas no creen en Jesús. Por eso que están viviendo una vida de caos. Una vida donde que la depresión les viene. Están teniendo el estrés que los carcome cada vez más y más. Donde ya no tienen problemas no solamente de una enfermedad que tenían, sino se les incrementa cada vez más y más. Por eso que es tan importante que creamos en Cristo Jesús. El Señor está probando la fe de muchas personas, los cristianos. Pero asimismo también Jesús quiere que tú creas en Él. Amigo, si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, es el momento que lo aceptes. Porque tú no sabes, amigo, qué pasará más adelante. Tampoco lo sé yo. Pero lo que yo sí sé es de que si algo pasara en mi vida, yo confiando en Jesús, esa es una gran victoria para mí. Me iré al cielo, pero si no confío en Jesús, no me iré al cielo, me iré al infierno. Pero amigo, ese es el día de salvación a tu vida. Es el momento en que tú puedas decir, sí, yo creo en Jesús. Por eso que ahora quiero, amigo, que tú que estás en el otro lado escuchando, puedas reconocer que solamente en Cristo Jesús podemos nosotros tener la salvación. Solamente en Cristo Jesús podemos pasar la gran tempestad que estamos pasando. Porque el Padre Dios dijo, porque de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga fe, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso que, amigo, hoy en día es necesario que tú creas en Jesús para que seas salvo y tengas la vida eterna. Es necesario que puedas confiar, porque si Jesús dijo, pasemos al otro lado, pasaremos. Y también a ti, hermano mío, que me estás escuchando a través de este medio, confía en Jesús. Que tu fe no te falle como le falló a los discípulos. Que tu fe esté firme en el Señor, porque es la única manera de agradar a Dios, es la única manera de pasar bien, una única manera de vivir bien, porque cuando tú confías en Dios, Dios se agrada y Él te da la paz, la tranquilidad en medio de la tormenta. Quiero hacer una oración para las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre Celestial, en esta hora, Señor, muchas personas, Padre amado, que quieren aceptarte, Señor, reconociendo que ellos, Señor, son pecadores, reconociendo, amado Dios, de que ellos han fallado, Señor, al desconfiar de ti, al no poner su confianza, Padre, en esta hora, ponen su confianza en ti, Padre Celestial. Acéptalos, amado Dios, te los pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Así es, amigos, en esta tarde la palabra de Dios ha sido predicada, la palabra de Dios ha sido paz en medio de esta tormenta. Nos queda solamente confiar en Él, porque en Él está todo. Él no ha venido en vano, Él ha venido en el momento exacto a darnos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.